ahí estaban tocando ese himno. Y ahí recién lo descubrí, es el 307, no sé cómo se canta, pero una curiosidad. Bueno, quiero animarles esta noche a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, ese es el último capítulo. Primera de Samuel, el capítulo 30. La semana anterior estuve estudiando todo este capítulo, el anterior, y descubrí algunas cosas de David que quizás al pasar nomás voy a mencionar en esta noche y que seguramente les va a llamar la atención como me llamó la atención a mí. Entonces, en Primera de Samuel, el capítulo 30, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí en esta última frase vamos a tomar nuestro tema, nuestro mensaje para esta noche. Dice: y David se fortaleció en Jehová. Fortalecido en Dios para recuperar el botín. De eso vamos a hablar en esta noche. Fortalecido en Dios para recuperar el botín. David había estado fuera de la voluntad de Dios. Había estado en un lugar equivocado, con gente equivocada. Habían tenido un error en la estrategia. David había cambiado tanto su vida que estaba junto al rey Aquís. El rey Aquís había hecho alianza con los filisteos y David se iba a sumar a ellos e iban a atacar a Israel. El mismo rey David iba a atacar a Israel. Entonces los filisteos dijeron: pero no sea cosa que este hombre, cuando estemos en el medio de la batalla, se vuelva en contra de nosotros y se ponga a favor de su pueblo. Mejor dile que se vaya. Y así fue. El rey Aquís le dijo a David que se fuera, y David se llevó sus 600 soldados y regresaron al lugar donde él vivía con su gente allí. El pueblo se llamaba Siclac. Y cuando llegan a ese lugar, todo había sido arrasado por los enemigos. En este caso, los amalecitas habían venido y arrasaron todo el pueblo, quemaron toda la ciudad. No mataron a nadie, pero se llevaron cautivos a todos, a los hijos, las hijas y 2 esposas que tenía David por esos días. Se habían llevado el ganado, las joyas. Eso era parte del botín y va a ser parte de nuestro tema en el final. Se llevaron todo allí era ruinas, cenizas, escombros, humo negro de todo aquel incendio, todo aquello
Era el horror, parecía un pueblo fantasma lo que David se encontró con sus 600 soldados. Y de pronto dice la palabra de Dios que vemos un cuadro inesperado. Los soldados de David, aquellos guerreros, hombres de batalla, se desarman físicamente y emocionalmente y se ponen a llorar y a llorar y a llorar y lloran. Dice ahí el texto que se quedaron, versículo 4, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínese, almas traspasadas por el dolor, esos guerreros llorando como si fueran niños que le han quitado sus caramelos. Lloraron tanto, dice la Escritura, que ya no tenían fuerzas para seguir llorando. Y de pronto la angustia y la desesperación se apodera de David también. Y la angustia de David era porque los soldados se dieron cuenta que se habían equivocado al tratar de ir a pelear contra Israel y dejaron ahí a la gente sola. Y entonces los soldados querían apedrear a su jefe, lo querían apedrear a David. Le querían dar muerte ahí nomás, porque lo veían culpable, lo veían responsable de todo eso que había pasado. Todo aquello era un escenario de horror, todo arrasado por el fuego y las huellas del enemigo. Y frente a ese error en la vida de David, que se parece muchas veces a los errores que nosotros tenemos en nuestra vida, David nos va a enseñar la salida y dice que él se fortaleció en el Señor. Cuando la palabra de Dios habla de eso, de fortalecerse en el Señor, no está hablando acerca de un grupo de hermanos que de buena voluntad y con buenas intenciones vienen a tratar de alentarlo y sacarlo de su pozo anímico, de su dolor, de su desesperación. Cuando la Biblia habla de que él se fortaleció en Dios, tenía que buscarlo de una manera diferente. Y aquí está lo que a mí me sorprendió, después de tantos años de leer la Biblia, y quizás sea sorpresa para ustedes en esta noche. El buscar la fortaleza en el Señor era de un hombre que no era el que estaba escribiendo salmos de alabanza a Dios. No era el hombre que estaba en el lugar que Dios le había colocado junto a su pueblo. Al contrario, lo veía como enemigo a su pueblo. No era aquel guerrero distinguido en el campo de batalla, porque en la persecución de Saúl, David llegó al rey Aquís y David se tuvo que hacer pasar por loco para salvar su vida. David tenía que hacer como que era un lunático, y dice la Biblia que se le caían las babas, literalmente se le caían las babas, y escribía tonterías en las paredes para que el rey pensara que estuviera loco, y así le perdonó la vida a David. Y después David se volvió un bandido, escuche eso, un sinvergüenza, un asesino se volvió. Solamente ese, les dije, es un dato al pasar, no voy a entrar mucho en ese tema, pero observe cómo lo definía la Escritura aquí muy cerca, en el capítulo 27 y en el versículo 11. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, primer libro de Samuel 27, versículo 11, para ver por qué David tuvo que fortalecerse en Dios, porque estaba lejos de Dios, era un hombre desconocido. Mire, dice ahí versículo 11, capítulo 27, verso 11, dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis, era el rey, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Si usted está entendiendo la Escritura, esa época después que se hizo pasar por loco y se volvió un esclavo del rey Aquis para salvar su vida, ahora él atacaba a los poblados y mataba a todos, no dejaba testigos.
para que algún sobreviviente saliera a decir: miren lo que hace David, es increíble, está irreconocible, se volvió un bandido, un asesino. De este hombre y de esta clase de corazón de esos días es que toma otro sentido esta frase: y él se fortaleció en Dios. Una persona que abandona el camino, una persona que ya no está andando en la voluntad de Dios, una persona que abraza lo más horrible del pecado y practica lo más horrible del pecado, una persona que ve a su propio pueblo como enemigo y se alista en el ejército adversario como el de los filisteos para pelear contra Israel. Ese hombre, ahora estamos viendo, aquel que venció al león, el que venció al oso y el que venció a Goliat en el campo de batalla, ahora estamos viendo su lado débil, su flaqueza. Y ahora se siente acorralado por sus soldados que lo querían matar, apedrearlo. Y entonces él se acuerda de Dios y dice: la única solución que hay para esta situación tan dramática es que yo pueda fortalecerme en el Señor. Cuando nosotros dejamos el camino del Señor, no hacemos la voluntad del Señor, nos metemos en senderos de tiniebla y andamos ahí coqueteando con el diablo y el pecado. Llevamos a nuestra vida a someterla a bajezas y vergüenzas. Y después de habernos lastimado tanto en el mundo, llega un punto que decimos: esto tiene que tener una solución, y la única solución que hubo para David y que hay para nuestra vida es fortalecernos en el Señor. Dice la Escritura: David se fortaleció en Jehová. Y eso significa recordar que Dios es amor. Y que a pesar de todo lo que nosotros le fallamos, Él todavía nos extiende su mano. No, hay que recordar para fortalecerse en el Señor que Él es misericordioso, Padre de toda misericordia. Tengo que recordar que Él fue mi Salvador, que Él fue el que me dio una vida nueva y una vida eterna. Y después de haber sido humillado aún por los propios enemigos, en terreno del enemigo, cuando los mundanos le digan: ya no te queremos entre nosotros, y usted queda desconcertado y dice: no me quieren los enemigos de la fe, ¿y qué voy a hacer? Voy a volver a la casa del Señor. ¿Cómo me van a recibir los hermanos? Cuando usted se siente perdido y solo en el mundo, todo lo que le queda es hacer lo que dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y algo así es lo que vivió David. Dice: lo único que me queda es fortalecerme en el Señor. Dios es el único que puede vendar las heridas. Como hemos estudiado hace 2 sábados atrás el Salmo 147, versículo 3, que Dios sana a los quebrantados, Dios venda las heridas de los quebrantados. Y nosotros necesitamos saber eso para acercarnos al Señor y ponerle al tiempo de nuestra aflicción un punto final. Cuando yo vengo a Dios, mi aflicción termina. La aflicción profunda que soportó Job terminó el día que él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando se acercó a Dios de una manera diferente, Dios lo levantó a Job, y Dios nos puede levantar a nosotros, y Dios lo levantó a David, y Dios levantó a tanta gente, le puso un punto final a la aflicción. Cuando nosotros le hemos perdido el gusto a la vida, el sabor a la vida, cuando nos manejamos en la vida casi por instinto, no guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando comenzamos a cansarnos de tantos tropiezos, de tantas frustraciones, cuando empezamos a perder las ganas de vivir, tenemos que aprender de David y buscar fortalecernos en el Señor. Dice: y él buscó ahí fortalecerse en el Señor. Hay cosas inesperadas en la vida que nos descolocan.
De un día para otro algo sucede en nuestra vida y no sabemos dónde estamos parados, no sabemos cómo pararnos. Sentimos a nuestros pies que todo es arena movediza, nuestra vida se va hundiendo, no sabemos qué hacer. Un negocio que sale mal, un negocio que se arruina. En el otro extremo, un noviazgo que no funciona, un matrimonio que se termina, una casa que se pierde, un ser querido que perdemos. Hay diferentes cosas en la vida, hermanos, que nos hacen perder la estabilidad. No pensamos que van a suceder, pero suceden. Y ahí es cuando necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor. No alcanzan las palabras del predicador, no alcanzan la voz de ánimo de los hermanos, no alcanza el acompañamiento de aquellos que son de la familia de la fe. Lo único que necesito para volver a vivir es fortalecerme en el Señor. Esa era la experiencia de David aquí. Y estamos hablando de esto porque nosotros también necesitamos aprender. Cuando la vida se nos pone difícil, se nos pone complicada, solamente es Dios el que puede transformar nuestros lamentos en gozo. Solamente es Dios el que puede transformar nuestra tristeza en alegría. En uno de los salmos dice David, Él transformó mi lamento en baile. Yo sé que a muchos les gusta ese versículo, pero así dice la Biblia, cambió su lamento en baile. Pero solamente Dios puede hacer eso. Le llegó a David y a nosotros quizás también la hora de mirar hacia arriba, de andar mirando tanto en las cosas terrenales y echar raíces en esta tierra, cuando la Biblia dice que no hagamos tesoros en el cielo y habla que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestra patria es celestial, pero nosotros andamos cada vez más enterrados en las cosas de la tierra. Entonces Dios viene y pone un punto final, dice, ya es hora de empezar a mirar arriba. Pablo le escribió a los Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice que nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba. Ese debe ser nuestro enfoque correcto. Cuando David se salió del camino del Señor, se juntó con los enemigos del Señor. Y ahí andaba guerreando contra su propio pueblo. Y es mucha la gente, hermano, que deja el camino del Señor y ataca a la familia de la fe. Habla el mal de las iglesias, habla el mal de los predicadores, habla el mal de los hermanos y se pasan a la fila del enemigo. Esa gente está mal y hay muchos. Están por todos lados. Necesitan tener una mirada hacia arriba y fortalecerse en el Señor, porque están llevando a la práctica el manual del diablo, difamando gente por todos lados. Y necesita esa gente fortalecerse en el Señor. El Dios, hermano, que podía levantarlo, ese es el Dios que buscó David. El pecado, siempre el pecado, nos va a robar el gozo. Moisés, en Hebreos capítulo 11, verso 23 en adelante, él al referirse al pecado dice esto, dice, los deleites temporales del pecado. Él renunció, dice la Biblia, renunció a los deleites temporales del pecado. Porque el pecado a veces le produce una alegría pasajera a algunos, le produce alguna satisfacción temporaria a alguna. Pero después el pecado lo termina hundiendo en la ruina, en la condición más miserable. Y ahí es donde cuando el pecado empieza a maltratar nuestra vida, es donde tenemos que buscar a Dios, fortalecernos en el Señor. David había caído muy bajo en ese tiempo y ahora decimos nosotros, si eso le pasó a David, yo no tengo que bajar mi guardia, porque también me puede pasar a mí. También puedo desviarme del camino del Señor. El pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba las fuerzas. Siempre andamos cansados, siempre andamos debilitados. Y nosotros decimos, ¿será que estoy trabajando mucho? Me falta vitamina B12. Y van y compran pastillas y cosas. Y no es esa reducción de fuerza por falta de vitamina. Y dice, y los efectos del calcio. Y de esto y de lo otro, y la debilidad suya viene por causa del pecado.
porque el pecado reduce nuestra fuerza. El pecado nos quita el ánimo, nos quita el aliento. El pecado, hermano, nos hace alejar del camino del Señor, y el pecado también, hermano, nos quita los deseos de servir al Señor. ¿Cuánta gente dice, ay, ore por mí, me cuesta seguir al Señor? Y cuando yo escucho esas cosas, siempre mi primer sospecha es el pecado está trabajando ahí. El pecado es un obrero del mal, y es un obrero que no descansa. Y entonces cuando el pecado empieza a afectar mi vida, yo tengo que hacer lo que hizo David, fortalecerme en el Señor. Fortalecerme en el Señor, recordar, como dijimos, su amor, recordar su misericordia, recordar que Él nos salvó. Y ahora mire cuál fue la reacción de David cuando ya estaba hundido. Dice ahora versículo 7, ese vamos a leer, todavía no lo habíamos leído. Primera de Samuel 30, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora se acercó, dice la palabra aquí, David al sacerdote Abiatar. Así que cuando estaba hundido en el desánimo, cuando veía que todo se había desmoronado en su vida, cuando vio la muerte pisándole los talones, sus propios soldados querían matarlo por apedreamiento, dice: me voy a acercar al hombre de Dios, al sacerdote Abiatar. Y le dice a Abiatar: necesito el efod. Sería muy interesante que ustedes lean acerca del efod. Yo solamente le voy a dar una explicación. Es como si fuera un delantal, que se ponía al sacerdote, y tenía dos piedras que tenía el nombre Umín y Tumín. Y ahí entonces había ahí toda una ceremonia en cuanto a eso. Pero esa es la información que le doy ahora, porque sigo adelante en el tema. Y entonces dice: lo buscó al varón de Dios. Cuando usted está en pecado, cuando usted está mal, usted no tiene que huir del predicador. Tiene que venir junto al predicador y tiene que decirle: ore por mí, guíeme con la palabra de Dios. No me dé un consejo de acuerdo a su experiencia humana. Guíeme, por favor, con la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo salgo de este enredo? ¿Cómo salgo de este baile en que me metí? Y es eso lo que hizo David. Lo buscó al líder espiritual, Abiatar, y le dice: necesito el efod, porque eso era lo que se colocaban para consultar con Jehová. Y habló con Dios. Y ahora empezó a hacer las cosas bien. Y nosotros también en un momento tenemos que hacer las cosas bien. Hablar con Dios y decirle a Dios las cosas como son. No le dibuje, no use términos rebuscados. Dígale a Dios lo que usted ha hecho, lo que está mal, lo que le ha hundido. Y dígale a Dios: ¿cómo salgo de esto? Dice David: lo perdimos todo, nos quemaron toda la ciudad, arrasaron con todo. Se llevaron los hijos, las hijas, el ganado, todo lo que ellos tenían a nivel material, incluida, nos enteramos, 2 mujeres de David, Ahinoam y Abigail. Y ahora, en la desesperación: Dios, ¿qué hago? ¿Los perseguiré a los merodeadores? Dice David, ¿les podré dar alcance? Y Dios le da esta respuesta, porque esta era la parte del tema que yo andaba buscando hace unos cuantos días atrás. Mire la respuesta que le da el Señor. En el versículo 8, David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Y yo estaba buscando algo que me anime a ganar almas.
Estaba buscando algo para compartir con ustedes, de recuperar esa visión y ese enfoque en los perdidos. Amén. Y digo, ¿cómo voy a encontrar acá en esta historia? Y acá Dios me habla en lo que le dijo a David: vas a ir y vas a rescatar a los cautivos. Los cautivos, los que se llevaron como esclavos, a los que se llevaron como prisioneros. Y me empezaron a caer una serie de textos de la Biblia. Dice el libro de Proverbios 24 y en el versículo 12, dice: libra a los que son llevados a la muerte, los que son arrastrados a la muerte. Esos son cautivos, son gente que no puede tomar decisión. El diablo ya los engañó, el diablo ya los anestesió, los sedujo y los está llevando a la muerte. Y dice la Biblia: libra a los que son llevados a la muerte. Esos son cautivos. Y me aparece ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, cuando el Señor Jesús inició su ministerio público, citando al profeta Isaías, y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me mandó a predicar buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos. El mensaje del Evangelio. Y ahí dije: aquí está. Dios me está recordando que tengo que predicar buenas noticias, libertad para el cautivo. Dice la Biblia: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Y vino la carta de Judas, versículos 22 y 23. Dice Judas: aquellos que dudan, convencedlos, y a otros tened misericordia, arrebatándolos del fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay gente cautiva que ya están siendo casi abrazadas por las llamas del infierno, están a la puerta del infierno, son ignorantes, no conocen su condición, están por ser devorados por las llamas eternas. Dice: aquellos que dudan, convencedlos y arrebatadlos de las llamas. Aquí encontré la motivación para seguir ganando almas. Y Dios le dijo: ve y vas a recuperar a los cautivos. Y también Dios nos dice a nosotros que tenemos que ir, porque el diablo tiene cautivo muchas almas. Son muchos sus prisioneros, son muchos sus esclavos, son muchas sus víctimas. Y algo tenemos que hacer por aquellos que el diablo está lastimando en esa ruta que los va a depositar en el infierno. Y ahora mire cómo sigue esta historia. Volvemos aquí, hermano. Dice la palabra de Dios, versículo 9: y partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Salió David, hermanos, dice la Biblia. Aquellos 600 soldados que le querían matar, ahora estaban animados para ir a recuperar a su gente y las cosas que se habían llevado de ellos. Pero dice ahí la palabra que llegaron al torrente de Besor. Ahora voy a saltear un poquito, pero les cuento que había 200 de esos que estaban cansados, agotados. Y solamente a la recuperación de los cautivos fueron 400, 200 se quedaron ahí. 200 se quedaron ahí diciendo: no vamos a poder seguir. Mire nuestro cuerpo, no hemos descansado, no hemos dormido por día. Estamos mal, pobrecito de nosotros, me miré al espejo, estoy pálido. No tengo energía, no tengo voluntad. Estoy escuchando a esos 200, son las mismas excusas que escuchamos en las iglesias de hoy. Dice David: déjame aquí, en el torrente de Besor. Llévate esos 400, déjanos aquí. Eso iba a crear un conflicto, como crea un conflicto en las iglesias. Porque dice: ¿y cómo siempre yo trabajo y el otro no trabaja? ¿Y cómo yo siempre soy fiel y el otro no es fiel? Y esos conflictos pasan en todos lados. Esos 200 no la iban a pasar bien después. Pero sigo con la historia. Vea el versículo 11, por favor. Dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió y volvió en el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y él respondió:
el joven egipcio: yo soy siervo de una Amalecita y me dejó mi amo, y hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Y ahí le empieza a contar. Escuche esto, hermano. Se encuentran uno ahí, solitos, una persona sola. Dice: ¿y este quién es? Y lo traen y le preguntan: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy egipcio. Era un hombre joven. Y él era parte de esos merodeadores, de esos que habían incendiado y se robaron todas las cosas. Él era parte de ellos. Pero para que usted vea que la maldad, como obra, el amo de él, que era una Amalecita, lo vio enfermo y dice: ya está, quédate aquí y morite. Es lo que dice el diablo. Vamos a robar, y la diversión, y se llevaron los tesoros, y ahí estaba. Pero cuando estaba enfermo dice el diablo: ya no me serví, ya te dejo ahí nomás. Y así obraron los amalecitas, lo dejaron solo al muchacho y le dieron ahí un poco de pan, y le dieron unos higos, y le dieron ahí unas pasas de uva y agua, y después que comió, dice, y volvió el espíritu a él. Nosotros sabemos cuando tenemos siempre hambre los bautistas, ¿no? Y comemos y después ya estamos contentos. Ya sabe cómo nos sentamos y todo, ¿no? Ahí nos recostamos la espalda, ponemos la panza hacia adelante cómodamente. Ese es un bautista satisfecho. Y así estaba el egipcio, comió y volvió el espíritu a él. Y le dice: mira, se fueron en esa dirección. Y David dice: tienes que ir con nosotros. Y le dice: no, porque si voy con ustedes, ustedes me van a entregar a mi amo y me va a matar. Le dice después: puedo ir con ustedes, pero no me maten, por favor, dice el egipcio. Y le indica por dónde se fueron. Y ahí va David con los 400. Los 200 flojos ya se habían quedado allá. Y ahí van los 400 a buscar a sus esposas, a sus hijos, el ganado, todo lo que le habían robado. Pero no era mi plan, pero como yo sé que usted tiene tiempo esta noche, le voy a leer todo, para que entienda bien, porque la Biblia habla mucho mejor que yo. Mire, versículo 14, dice el egipcio, dice: pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. O sea que le venía contando lo que hoy se llama un raíz delictivo. Vio cuando salen los chorros, roban en un barrio, en otro. Ahí el egipcio le entró a contar todas las maldades que habían hecho. Versículo 15, y le dijo David: me llevarás tú a esa tropa. Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y es aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Mire, hermano, nuestro mensaje: fortalecido en Dios para recuperar el botín. Se fortaleció en Dios y empezó una actividad nueva. Ahora se acercó a hablar con el varón de Dios. No hacía eso David antes. Estaba en pecado, no estaba andando bien en las cosas de Dios. Se acercó al varón de Dios, buscó el consejo de Dios, no se movió hasta que Dios le dijo: ve, porque vas a recuperar todo. Y luego siguió el camino, y ahora no se desanimó porque 200 se quedaron ahí. Él siguió con los otros adelante y esperó el momento oportuno. El enemigo estaba de fiesta, todos borrachos, de baile, festejando todo el botín que tenían. Y David esperó el momento y cayó con sus 400 hombres y mató a todos los que quedaron ahí. Unos 400 lograron escaparse en camellos, eran jóvenes, pero David recuperó todo. Y ahora se apoderó
de lo que ellos habían robado en otros lugares también. Y ahora recuperó sus 2 mujeres. Y ahora vienen junto al torrente a encontrarse con los 200. Y ahí empieza el drama. Dice David, vamos a repartir todo el botín en partes iguales. Los soldados dijeron, no, estos flojos, estos 200, no le demos nada. Y ahí se armó toda una polémica, toda una discusión. Finalmente querían llevar eso a los sacerdotes y esta palabra botín es muy interesante porque la Biblia habla mucho de los botines. Algunos de esos en los días de Abraham, él recuperó un botín. Otra vez en el libro de las Crónicas se habla de un botín con el cual reedificaron la casa de Dios. Muchas veces los botines eran usados para la causa de Dios. Y aquí hay un botín. Y así como las mujeres algún tiempo atrás cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahora todos cantaban, este es el botín de David, el botín de David. Y ahí está la enseñanza, hermanos. Un hombre que no anda bien con Dios, un hombre de renombre, no era cualquiera. Ahora cae en lo profundo del pecado, está en una situación con su alma sufriente, dolorida, su vida en riesgo de que sus propios soldados lo maten. Él busca a Dios, dice, tengo que fortalecerme en el Señor. Es la única oportunidad que tengo. Busca a Dios y se vuelve en un conquistador, recupera todo para su pueblo y para su gente. Y la gente grita, el botín de David, el botín de David. Y lo único que yo voy a decir en esta hora, lo último, entre nosotros, ¿dónde está el botín del Señor Jesús? ¿Dónde está el botín del Señor Jesús? Porque el tesoro más hermoso que hay son las almas. Amén. Dice el Evangelio, ¿de qué sirve si un hombre gana todo el mundo pero pierde su alma? Amén. Y Jesús vino, hermano, para dar su vida. Y nosotros somos su botín. Nosotros somos su botín. Y nosotros debemos ser usados en su obra. Y nosotros debemos ser usados para ensalzar y exaltar su santo nombre. Amén. Pero andamos en otras cosas, nos dedicamos a otras cosas. No nos comportamos como parte del tesoro, del botín del Señor. A nuestra vida tiene que llegar a un punto en que demostremos que somos un botín importante que el Señor Jesús rescató cuando éramos cautivos del diablo y del pecado. Cuando éramos prisioneros del reino de las tinieblas, Él vino y nos rescató y pasamos a ser parte de su botín. Y si somos parte del botín del Señor, tenemos que ser uso exclusivo del Señor. Tenemos que ser uso exclusivo de Él. David se fortaleció en Dios y recuperó el botín. Y esta noche Dios puede hablar a nuestra vida y empezar a ser de verdad el botín del Señor. Que seamos nosotros parte de las joyas valiosas en la familia de Dios. Que seamos parte del tesoro grandioso que el Señor compró con su sangre preciosa. Nosotros tenemos que ser el botín del Señor y dedicarnos a ensalzar, exaltar su nombre, a llevar su nombre por todos lados, porque nosotros fuimos salvos por aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Ahí tiene toda una lección y tiene mucho más para leer y más enseñanzas para rescatar. Pero si yo estoy mal, David también tuvo sus etapas malas. Pero aún así todo, la Biblia dice que era un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que tuvo sus oportunidades y supo él que el pecado era un mal camino y tomó decisiones excelentes después de servir al Señor. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 36, dice que David, después de haber servido a su generación, durmió. Es decir, que no murió sin antes haber servido a su generación. Con imperfecciones. No era el hombre, no era el don perfecto.
pero la Biblia lo recuerda como un siervo. Nosotros lo recordamos como rey, nosotros más lo recordamos como salmista, nosotros más lo recordamos como el guerrero que venció a Goliat. Pero el Nuevo Testamento en Hechos 13:36 lo recuerda como el siervo que sirvió a su generación. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿de qué modo nos va a recordar la gente? Cuando nuestra vida llegue al punto final, ¿de qué modo nos recordarán los hermanos? Alguien levantará la voz y dirás: hoy se nos fue con el Señor un hermano ejemplar, una hermana ejemplar. Hoy se nos fue con el Señor alguien que nos daba voz de ánimo, alguien que hablaba la palabra con pasión, alguien que amaba a Jesús de verdad, alguien que sabía valorar cómo el Señor le rescató de lo más bajo del pecado y le dio una vida nueva. Cuando salgamos de aquí, de esta vida, ¿cómo nos recordará la gente? Dirán: este tenía corazón misionero, esta era una mujer con alma de ganadoras, de alma de predicar el Evangelio, esta mujer se veía que amaba a Dios de verdad. Dice que después que David sirvió a su generación, entonces durmió. Así que estamos despiertos todavía, Dios nos está dando aliento de vida, así que estamos frente a la oportunidad de servirle, de servirle. ¿Cómo lo haremos? Como hizo David, nos fortaleceremos en el Señor, nos fortaleceremos en el Señor y le serviremos a nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con el Señor, y hermano Josué va a venir aquí para tomar la guitarra, para guiarnos en una alabanza, mientras nosotros vamos a hablar con Dios. Y